Vieron el comunicado que va a haber una charla que fue compartido por el centro interno, una presentación del dialecto Camba. Entonces va a coincidir con nuestro horario de clase el día jueves, es a las 4:30. Entonces me pidieron ese periodo y claro, el periodo que tienen después con Sharide. eh, entonces vamos a ir a la presentación. Y hay un documento, creo que Google Forms, para confirmar su participación. Entonces, las licenciadas, tanto la licen Pia como la licen Gotret, o sea, vamos a hacer valer la participación como el horario de clase que se esté cumpliendo. Entonces, están registrados y yo voy a pedir la lista de los registros, y nos vamos a ir del aula al salón, digamos. Entonces, pueden ir registrándose, pero ese día vamos a ir a las 4:20, 4:25 al salón. Ya, eso sería todo, con respecto al día jueves. Mañana tendremos normal, las clases serán presenciales a las 4 de la tarde, de 4 a 5 conmigo y de 5 a 6 con Sharida. Ya, entonces, ahora como ya les dije el día, la anterior clase, el día jueves, ya terminamos con fonética, bueno, con fonología, ya la parte de fonética y fonología. Así que ahora entraremos a morfología. Ya la licenciada me dijo que ya todos los documentos que les ha subido, entonces ya más o menos saben si lo han visto en los videos, pero hoy día vamos a entrar eh, un pequeño repaso de lo que ya deberían haber visto y algunos ejercicios que si tienen dudas deben preguntar, porque es aquí el momento donde van a preguntar y no cuando ya pasemos todo esto. Y en 2 semanas, o quizás 3, den su examen ya de fonología y morfología. Y va a ser así con morfología, sin sintaxis todavía. Entonces, vamos a empezar, así que cualquier duda la preguntan. De todas formas, mañana otra vez vamos a ver esto, más ejercicio. Y como saben, hay muchos tipos de morfema, muchas clasificaciones. Hoy día vamos a ver las básicas, digamos, o sea, la raíz o lexema. ¿Qué es una raíz o lexema? Para eso tenemos que saber como les digo, las clasificaciones de los morfemas. Y tenemos primero los morfemas libres y los morfemas ligados. Y la raíz o lexema. Vamos a hacer una diferenciación entre estas tres categorías. Entonces, por ejemplo, aquí en la palabra de aquí abajo, mi, ¿creen que es un morfema libre o un morfema ligado? Si lo han visto, si no, para que me explique. Esta palabra, mi, ¿es un morfema libre o un morfema ligado? Morfema ligado. Es un morfema libre. Eh, vamos a ver, les voy a aclarar esto entonces.
Morfemas libres son los que pueden ir libres o ligados, o sea, no necesitan estar sujetos a algo más. Mi es libre porque tiene significado propio por sí mismo, por eso la unidad mínima de la morfología es el morfema con significado. Entonces tiene un significado mi. Este es un morfema libre, puede ir así solito, mi, pero pueden ir libres o ligados, como decimos. Entonces es un morfema libre, mi, pero también puede ir ligado, pero no es ligado. Entonces aquí el morfema ligado es mis. La S, esta S es ligada. Siempre va a ir con algo porque no tiene significado propio, no tiene significado propio. Cuando se une a este morfema libre, mi tiene un nuevo significado. Entonces, ¿qué significado se le está atribuyendo? Este mi, ¿qué significado tiene? Ya sabemos que es un pronombre posesivo de la primera persona del singular. Entonces, esta S, ¿qué me está diciendo? ¿Qué valor se le está atribuyendo a esta nueva palabra? En el chat dice cantidad plural. Bien. Esta S es plural. En castellano, las palabras generalmente se forman, que es lo que vamos a ver a continuación, por morfemas flexivos, que son los que generalmente dan género y número. Entonces, en este caso, mi era, dijimos, la primera persona del singular, el posesivo. Ese es el significado, entonces es un morfema libre. Y esta S es un morfema ligado, entonces no tiene significado por sí solo, es una S, digamos, no tiene significado solo. Cuando se junta con esta palabra, tiene significado de plural. Entonces, significado de plural. Entonces, la S solita no tiene significado de plural, tiene que ir ligada a otra palabra. Entonces, es lo mismo con, digamos, la palabra, seguro la han visto, vamos con una más básica. Casa. Casa es una palabra libre. ¿Por qué? Porque esta A no es el morfema de femenino, como niño y niña. No es un morfema de femenino, entonces no la podemos cementar como cas y A. No se puede. Entonces es un morfema libre. No se puede segmentar así. Pero como hay variaciones de esta palabra, entonces hablamos de morfema y alomorfo. Entonces tenemos la raíz o lexema de casa, que es cas, y podemos formar otras palabras. Y ahí tenemos casita, casucha y nuevas palabras a partir de esta raíz. Entonces la raíz es cas y formamos nuevas palabras al añadir nuevos sufijos. Eso igual lo vamos a ir desarrollando, el hecho de sufijos y prefijos. Entonces, esta es la raíz o lexema de casa, es cas. Y ambos, casa y cas, son alomorfos. Es la forma de una palabra que ha variado, pero tiene el mismo significado. Entonces, solo se le añade de que ahora es una casa más pequeñita, este significado de casita, el diminutivo, entonces es más pequeño. Casucha, necesariamente, no necesariamente ahora es el significado de despectivo, pero es el que tiene generalmente este ucha. Entonces, esta es la raíz, este es morfema libre, y ambos cas como casa son alomorfos, o sea, es la variación de una sola forma. ¿Ya? En el caso de niño o niña, vamos a dividir, eh,
Niño, dicen que es un morfema libre, ¿sí o no? ¿O hasta dónde consideran que es la raíz o lexema? La raíz sería solo nin hasta la ñ, ¿Por qué? ¿sí? Porque se puede aumentar varios sufijos, ya sea que en género, número. Sí. Entonces, la raíz o lexema, como bien dice su compañera, muy bien, es niña, o sea, hasta la ñ, porque podemos formar nuevas palabras. Entonces, que ya no tienen ese significado de singular o plural, o sea, como niño, niña, que es femenino o masculino, y el plural niños, niñas. Entonces, tenemos como morfema libre niño, niña, pero no es la palabra en sí niño, o sea, como morfema libre. ¿Por qué? Porque esta O, si yo la cambio, la segmento, la puedo cambiar por una A y tiene un nuevo significado, o sea, el género. Entonces, esta O y esta A corresponden a morfema ligado. Y eso hay que saber una diferenciación, porque una cosa es estos morfemas como de género, siempre van a ir con esta rayita. Entonces, a la rayita al lado del que va pegada a la raíz. Entonces, si tuviera una qué sé yo, pegada al otro lado, el hecho de los prefijos que vienen a este lado, se le pone la rayita a este lado, entonces, seguido de dónde va. Y eso es lo que diferencia los morfemas ligados de las palabras que coinciden en forma. No son alomorfos, sino que son coincidencias en la forma. Entonces tenemos las conjunciones, bueno, la conjunción o que tiene otro significado. Este morfema es el género masculino, este morfema es el género femenino. Son morfemas. Esta O por sí sola, no está una rayita, es un morfema libre. Esta O es una conjunción, como hemos dicho, o sea, eh, quieren esto o esto. Entonces, O. Y la A, como preposición, vamos a ir al parque, que ahí está unido a él, ya saben, es la unión, como de él, del. Entonces, ese es otro significado. Entonces, estos son morfemas libres y estos, O y A, son morfemas ligados. Y la raíz es niño, como dijo su compañero. Podemos formar otras palabras como niñería, niñero, niñera, y ahí otra vez segmentan de otra manera. Tenemos niñero y es niñera. Entonces le quita e igual le añade el valor de femenino masculino, aparte del significado de que ya no es un niño, sino una persona que se encarga de los niños, que está a cargo. Entonces le da ese nuevo valor de significado y también me da el valor de género. Esta A me da el valor del género y esta O también. Y esta S me da plural. Entonces, número. Entonces tienen distintos valores y es lo que vamos a ver ahorita en la segunda parte de ser morfemas flexivos o morfemas derivativos. Ya, vamos, les voy a poner otras palabras y quiero que me las pongan en qué categoría van. A ver, ya, esas 5 palabras.
¿Dónde van estas 5 palabras en estas 3 que hemos visto? La raíz o lexema, es lo mismo, o sea, raíz o lexema son sus ambos nombres. Morfema libre, morfema ligado. Recuerden que los morfemas libres pueden ir solitos, tienen un significado, o pueden ir ligados. En cambio, los ligados sí o sí, digamos, van a tener esta rayita a un lado o a otro, como les dije, y no tienen significado propio a menos que se lo añada a una raíz o lexema. Entonces, ¿dónde va sol? Morfema libre. Morfema libre. Morfema Libre, libre. libre. Y coincide con que esa sería su raíz. Entonces, hay una coincidencia. Porque ¿qué otras palabras podemos formar a partir de esta raíz de sol? Solcito. Soleado, solazo. Solcito. Sí, correcto. Solcito, solazo, soleado. Entonces, eh, esa es su raíz y coincide con que es igual a un morfema libre. Pan, De igual manera sería un morfema libre, porque Libre. puede es lo combinarse mismo. con varios sufijos, como panadería, Sí, panadero, pancito. correcto. Azul, o sea, ustedes tienen que ver si pueden segmentar la palabra, pueden dividirla y pueden tener un nuevo significado. Si yo separo A aparte y Sul aparte, ¿tienen significados diferentes? Ambas partes tienen que tener ambas partes divididas, significar otras cosas, digamos. Azul sería igual a un morfema libre, ¿no? Sí. Pero puede tener más morfemas, como he dicho, puede ir libre, puede ir ligado. Entonces, ¿qué podemos formar a partir de azul? Azulado. Azulado, pero también podemos ponerle un plural, o sea, un pájaro Azules. azul, azules. Y ese es, ¿qué sería? Sería ya morfema ligado. Sí, ¿qué significa? Plural. Plural. Sufijo de plural, del número. Entonces, en español tenemos el género, hemos dicho o a, no siempre, pero es generalmente la regla, no siempre o a va a ser de género, y el morfema ligado de plural es la ES o la S, es igual es generalmente, porque hay excepciones. Por ejemplo, si yo le digo la palabra crisis, ¿es plural o es singular? A ver quién me dice. En Singular. singular. ¿Y cómo sería su plural? No tiene. ¿O Es la sí? misma forma, es la misma forma. La Entonces no misma. podemos segmentar, sí, es la misma. No podemos segmentar esta palabra a través de a esta S me dice plural. No. ¿Cómo se sabe esa información gramatical que nos falta en esta palabra? A través de otro elemento, al combinarlo en oraciones. Entonces, la crisis, las crisis. Entonces, cuando sabemos que estamos hablando de crisis como plural, la palabra o el artículo determinante, lo que sea, si lleva un adjetivo, igual tiene que tener un adjetivo en plural, o sea, una S. Entonces, esta información de morfema ligado de S o ES, la tiene que tener otra palabra. Entonces, crisis no me da la información gramatical de plural. Entonces, no siempre va a ser S o S, pero no se puede segmentar así. Entonces, son excepciones.
Es como igual como estudiante. ¿Cómo ustedes saben si es hombre o mujer? Con las y los. Claro, sería como la De las, estudiante o el estudiante, el género. Con los Estamos hablando del estudiantes. género, porque el El número, en este artículo caso, sería, ¿no? estudiantes, sí, o sí, sí, con el artículo o determinante también conocido, el o la. Entonces, de esa manera, porque el plural es básicamente los, las, me sigue diciendo femenino, masculino muy claramente. Entonces, se mantiene. Lo que no sabemos es el género. El número lo podemos saber muy bien colocando una S. No hay problema. Digamos, los estudiantes, las estudiantes, se mantiene. Pero la información de género me la da el artículo. Entonces, no siempre va a tener una palabra toda esta información. Ahí, por les digo, excepciones, pero la regla es esa. O sea, o es O o es A, género masculino, femenino. Y si no tiene, no existe el neutro. En español es femenino, es masculino, no hay otro para la morfología. Eh, y los morfemas ligados de plural, de número, son S o S. Ahora, lapicero. sería un morfema libre. Podría ser porque también se lo puede interpretar el lexema como lápiz y podría ir de sufijo cero o puede ser lapicito o lápiz o no. Ajá. Viene de lápiz, correcto. Entonces, el morfema, aquí ven otra vez esto del caso de los alomorfos, pero es muy común en español que las S o la C y la Z, como vimos en fonología, tienen el mismo sonido. Entonces, lápiz, nosotros, el fonema es el mismo, lápiz, lapicero, se mantiene. Entonces, solo es la forma gramatical, como se escribe el grafema, es lo que cambia. Entonces, viene de, bien dicho, lápiz y su alomorfo, su forma cambiante, es lápiz cero. Pero tomar en cuenta de que este ero es morfema ligado. El ero se lo segmenta como ligado, porque ero como por sí solo, claro, tiene significado, pero si se lo añade a una raíz. Entonces, bien dicho, como lápiz, va como morfema libre. Es la raíz también, y su alomorfo es lápiz, lápiz también, o sea, obviamente, pero no, porque no me va a leer lápiz, o sea, aquí con el sonido de acá. Entonces es lápiz, ambos, lápiz, lápiz. Eh, y ya lapicero, ero como morfema ligado, que me da este sufijo, me da para construir esta clase de sustantivo. Entonces, carnicero. Entonces, este significa ero de profesión, ocupación, se ve muy común. Y ahora computadora, la última. Computador, computadora, computación. La raíz sería hasta computa. Ajá, no hasta la, bueno, sí hasta la A, algunos dirían hasta la T, otros hasta la A. ¿Por qué? Porque hay que ver la forma más corta. Cuando hay que segmentar cuál es la forma más corta en las palabras, tenemos a veces el sustantivo o el verbo. En este caso hay el verbo computar. Entonces vemos que la forma más corta es el verbo que el sustantivo, computadora. Entonces este sufijo dora viene para digamos, las máquinas. Entonces lavadora, extractora, batidora. Entonces es un sufijo que me sirve para, digamos, para crear otras clases de palabras, otro sustantivo. Entonces eso es lo que les va a ayudar ahorita a ver a analizar la siguiente parte, que son los morfemas flexivos o derivativos. Entonces, hay que tomar muy en cuenta. Entonces, vemos de la palabra computar, del verbo, y tenemos el sustantivo computadora. Entonces, tome muy en cuenta esto del sufijo, que aquí es verbo y aquí es sustantivo. Entonces, me cambió la clase de palabra.
estamos viendo una clase de palabra. En morfología tenemos lo que se llama el cambio heterogéneo o el cambio homogéneo. Homogéneo ya sabemos que significa lo mismo y heterogéneo que significa diferente. Entonces, como ya hemos visto acá, digamos, en ejemplo de sol, sol es un sustantivo. Solcito, ¿qué clase de palabra es? Diminutivo. No, como clase de palabra. El diminutivo solo es el it. O sea, claro, decimos como que un sol más pequeñito, pero la clase de palabra, si yo digo el solcito o el sol, ¿qué clase de palabra es? Singular. Son sustantivos, ambos son sustantivos. Sol o solcito, ambos son sustantivos. El sol o el solcito. El, claro, es artículo o determinante también conocido, pero lo que nos interesa es la palabra sol. Solazo, ¿qué clase de palabra es? El solazo. Sustantivo igual. ¿Qué dicen los demás de sustantivo también? El solazo. Correcto, no duden, es sustantivo. ¿Por qué? Porque tienen que segmentar, digamos, analizar con otras palabras, con otras combinaciones. Ya. Soleado. ¿Sustantivo? Adjetivo Adjetivo. que En una puede oración, definir un día. el día, el sustantivo Días. sería ahí día, a día soleado. Entonces, un día con mucho sol. Entonces, soleado es un adjetivo. Entonces, ven que se cambió la clase de palabra. Tenemos la misma raíz o lexema, pero me formó otras clases de palabra. Aquí me mantuvo, los dos eran sustantivos, y aquí me la cambió. Aquí es un adjetivo. Entonces, eso es lo que pasa en estos cambios homogéneos o heterogéneos. Ven que sol, con solcito y con solazo, hubo un cambio homogéneo, o sea, era sustantivo y quedó como sustantivo las dos palabras. Pero aquí en soleado hubo un cambio heterogéneo, hubo un cambio diferente. Entonces pasó de ser un sustantivo a ser un adjetivo. Y puede cambiar así de todas las maneras, de ser adjetivo, puede pasar a ser un verbo, de un verbo a un adverbio y así. Ese es el cambio, o sea, de un verbo pasa a ser adverbio y de un sustantivo a un adjetivo, ese es generalmente. Entonces, o de un sustantivo a ser un verbo. Depende cuál es la forma más corta. En este caso, la forma más corta es sol, o sea, es el sustantivo. Y podemos formar verbos, ¿no ve? Qué sé yo, ensolarse o algo así. Entonces podemos añadir prefijo, adelante, adelante de la raíz. Y sufijo después de la raíz, pero no necesariamente al final. O sea, van después de la raíz, pero puedo tener más de dos. Por ejemplo, aquí en solcito tengo digamos, el it, que es diminutivo, ya hemos dicho, pero esta o podemos formar aquí de hito. Esa es la forma del diminutivo hito, un alomorfo, porque el morfema del diminutivo es it, pero no podemos segmentar estado como masculino. ¿Por qué? Porque no hay solcita. Entonces, si no tiene la otra parte, no podemos segmentarlo como masculino. Pero añadiendo yo esta S, ¿puedo segmentar esa S como morfema de plural, de número? ¿Sí o no? Yo digo los solcitos. Se puede. Entonces tenemos la raíz o lexema, un nuevo sufijo y otro sufijo. Son dos sufijos diferentes. Entonces, este es el morfema derivativo, de lo que vamos a pasar a continuación, que me cambió el significado. Antes era un sol, ahora me añadió el hito y me cambió también la clase de palabra. Bueno, en este caso me la mantuvo la clase de palabra. Y está ese morfema flexivo de número. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Los morfemas flexivos y los derivativos.
pero es muy básico en castellano, digamos, porque son contados los morfemas flexivos y todos los demás son derivativos. ¿Por qué derivativos? Porque me cambian las clases de palabras. Entonces aquí tenemos los morfemas flexivos, son partículas gramaticales que se colocan después del lexema que indican el género o número de sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres o artículos, o en la desinencia verbal, o sea, obviamente en el verbo. Entonces, en el caso del español, lo único que me indica algo de género y número son la O, la A, la S y la ES. Entonces, esos cuatro, en estos casos la O y la A me indican género y la S y la ES me indican número. Entonces, solo son esos mis morfemas flexivos para los sustantivos, adjetivos y demás palabras que ya dije. Entonces, solo tenemos esas cuatro. ¿Qué pasa con los verbos? Con los verbos, el verbo me indica tiempo, modo y aspecto. Entonces, tiempo, ya sabemos, presente, pasado, futuro, y se dividen en muchas categorías, pero ya mismo he dicho el tiempo. El modo, tenemos el modo indicativo, el modo subjuntivo y el imperativo, o sea, para dar órdenes, ¿no? Entonces tenemos esos tres modos. Y el aspecto perfecto y el imperfecto. El perfecto es cuando una acción ya concluyó en el pasado. O sea, él cantó, ya acabó, ya cantó y se acabó. En cambio, si dice cantaba, pues Juan cantaba todas las mañanas. Entonces lo hizo por mucho tiempo en el pasado. Comenzó en el pasado y terminó en un pasado. Entonces, pero lo hizo por mucho tiempo. Entonces, cantaba. Me está indicando pasado. Entonces, ¿cómo vamos a segmentar esta palabra? Tenemos la raíz de cantar. Eso igual es algo que tienen que tener cuidado en los verbos. Esta A se llama vocal temática porque es con la primera, o sea, la primera conjugación, cantar. Beber, la segunda, la er, y vivir, la última con la ir. Entonces son tres.